like. No matter what you've been through or where you've been. Hola, muy buenas noches. Buenas noches para quien nos está ya aquí siguiendo en Facebook y en las siguientes redes sociales, YouTube y también en Spotify. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. De hecho, déjenme decirles que es el último capítulo de este gran libro, Piense y hágase rico. Ya han sido 14 capítulos anteriores y el día de hoy vamos a ver la última parte del último capítulo, que son los 6 temores, los 6 fantasmas del temor, los 6 fantasmas del temor. Estuvimos aprendiendo sobre algunos, como el de la enfermedad, el de la pobreza, el de la vejez, y el día de hoy vamos a aprender acerca o a leer en lo que es el temor a la muerte. Y dice así: para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores del miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca de dónde y hacia dónde, de dónde proceso y hacia dónde voy. Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos y los más fuertes no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras. Grita un líder sectario: permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés
por la vida y hace imposible la felicidad. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo ni falta de él, permita al desgraciado descender al infierno. La posibilidad de esto último parece tan terrible que que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. El hombre entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. Si la muerte no es simple cambio o una transición, en tal caso, nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor son la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza. Cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza, en otros casos el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. La preocupación. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento. Destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido, causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos les falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prontitud y para mantenerlas con firmeza una vez las han tomado. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión,
Entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban con él en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar a la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó: me siento muy bien. Solo tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrán terminado dentro de poco. Durante toda mi vida solo he tenido problemas. Siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu. Al tiempo que hablaba, devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 hombres, comiendo cada bocado de alimento que se le traía y al parecer disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Supriman para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. Elimine el temor a la pobreza, adoptando la decisión de construir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimine el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad, adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada malo, de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades. Incluso un perro o un caballo sabe cuándo le falta valor a su amo. Es más, un perro o un caballo captará las vibraciones de temor que su amo emite y se comportará de acuerdo con ellas. Mucho más abajo, en la línea de inteligencia del reino animal, uno se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor. ¿Continúas ahí? Felipe, ¿estás listo? Sí. El desastre del pensamiento negativo. Las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de retrocesos destructivos. La emisión de impulsos de pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, un retroceso que se pone de manifiesto en muchas formas. En primer lugar, y quizá esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que, a menudo, los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite
radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su empresa en la vida es, presumiblemente, alcanzar el éxito. Para conseguirlo, debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y, por encima de todo, alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio, también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal, de la misma forma que tiene el poder para controlar sus pensamientos, sus propios pensamientos. Usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea. O bien puede descuidar el ejercicio de este privilegio, que es exclusivamente suyo, para que su vida se encuentre sometida y, por lo tanto, a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro, como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. El taller del diablo. Mi taller. Además de los 6 temores básicos, hay otro mal del que la gente suele sufrir. Constituye un terreno abonado en el que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es algo tan sutil que, con frecuencia, ni siquiera se detecta su presencia. Esta aflicción no puede clasificarse como un temor. Es algo que se haya enraizado más profundamente y que, a menudo, resulta más funesto que los 6 temores básicos. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptibilidad de las influencias negativas. Los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra él. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace. Los que tienen éxito en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal. Si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular riquezas, debe examinarse a sí mismo con sumo cuidado para determinar si es usted susceptible a las influencias negativas. Si descuida este autoanálisis, habrá renunciado a su derecho a alcanzar el objeto de sus deseos. Haga que su autoanálisis sea investigador. Después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo, aténgase a un estricto recuento de sus respuestas. Ponga manos a la obra con toda la atención posible, como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada, y enfréntese a sus propias faltas, tal y como haría con un enemigo más tangible. Puede protegerse con facilidad contra los salteadores de caminos, ya que la ley ofrece cooperación organizada en beneficio de usted, pero tenga en cuenta que este 7º mal básico es mucho más difícil de dominar, porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia, tanto si usted duerme como si está despierto. Además, su arma es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes, tanto como experiencias humanas existen. En ocasiones, entra en la mente a través de palabras bien intencionadas, pronunciadas por un pariente cercano. Otras veces, le perturba a uno desde adentro, por medio de la propia actitud mental. Siempre es tan mortal como un veneno, aun cuando no pueda matar con la misma rapidez. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean, debe reconocer que usted tiene un poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es, por naturaleza, perezoso, indiferente y susceptible a todas las sugerencias que armonizan con sus debilidades. Reconozca que usted es, por naturaleza, susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Reconozca que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que, en consecuencia, resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de cualquier forma.
Limpie su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas, ya que estos tienen tendencia a no desolucionarle. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otras personas. Esta debilidad es tanto más nociva en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ella, y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. Para ayudar a quienes desean verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Léalas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. En el cuestionario, no contesten, cada quien nada más piense su respuesta. Cuestionario de autoanálisis. ¿Suele quejarse de sentirse mal? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación? ¿Comete con frecuencia errores en su trabajo? De ser así, ¿por qué? ¿Se muestra usted sarcástico y ofensivo en su conversación? ¿Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona? Y si así lo hace, ¿cuál es la causa? ¿Sufre con frecuencia de indigestión? En tal caso, ¿cuál es la causa? ¿Le parece que su vida es inútil y que no tiene esperanza de futuro? ¿Le gusta el trabajo que hace? Si no es así, ¿por qué? ¿Suele compadecerse a sí mismo? En tal caso, ¿por qué? ¿Siente envidia de aquellos que sobresalen por encima de usted? ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿A pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? A medida que los años transcurren, ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? ¿Aprende algo valioso de los errores que comete? ¿Permite que algún pariente o conocido le preocupe? En tal caso, ¿por qué? ¿Se encuentra a veces en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento? ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? ¿Tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar? ¿Es descuidado con su aspecto personal? En tal caso, ¿cuándo y por qué? ¿Ha aprendido a ahogar sus problemas estando demasiado ocupado como para que estos le perturben? ¿Se consideraría a sí mismo un débil falto de voluntad si permitiera que los demás pensasen por usted? ¿Descuida la limpieza interna de sí mismo hasta que la autointoxicación le convierte en una persona de mal carácter e irritable? ¿Cuántas perturbaciones previsibles le molestan y por qué las tolera? ¿Recurre al licor, a los narcóticos para tranquilizar sus nervios? En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? ¿Hay alguien que le fastidie? En tal caso, ¿por qué razón? ¿Tiene un gran propósito definido? ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? Repito esa. ¿Tiene un gran propósito definido? ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los 6 temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Dispone de un método para protegerse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente sea positiva? ¿Qué es lo que valora más, sus posesiones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás, aún en contra de su propio juicio? ¿Ha añadido el día de hoy algo de valor a su reserva de conocimientos o a su estado mental? ¿Afronta directamente las circunstancias que le hacen desgraciado o evita la responsabilidad? ¿Analiza todos los errores y los fracasos y trata de aprovecharlos? ¿O quizás adopta la actitud del que piensa en eso, del que piensa que eso no es responsabilidad suya? ¿Puede citar 3 de sus debilidades más nocivas? ¿Qué hace para corregirlas? ¿Anima a otras personas a que le expongan sus preocupaciones por simpatía? Durante sus experiencias cotidianas, elige lecciones o influencias capaces de ayudarle en su progreso personal. Por regla general, ¿tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás?
¿Qué hábitos de las demás personas son los que más le molestan? ¿Se forma sus propias opiniones o se deja influir por otras personas? ¿Ha aprendido a crear un estado mental con el que protegerse contra todas las influencias descorazonadoras? ¿La ocupación a la que se dedica le inspira fe y esperanza? ¿Es usted consciente de tener fuerzas espirituales de un poder suficiente como para permitirle mantener la mente libre de toda forma de temor? ¿Le ayuda su religión a mantener una mentalidad positiva? ¿Cree que es su deber compartir las preocupaciones de los demás? En tal caso, ¿por qué? Si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante el estudio de aquellos amigos a los que atrae? ¿Qué conexión, y si hay alguna, ve usted entre la gente con la que se asocia más estrechamente y cualquier infelicidad que pueda experimentar? ¿Sería posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea, en realidad, su peor enemigo, debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? Según las reglas, ¿juzga quién es valioso para usted y quién es nocivo? ¿Sus asociados íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas dedica usted a, inciso A, su ocupación? B, dormir. C, jugar y relajarse. D, adquirir conocimientos útiles. E, desaprovechar el tiempo. Entre sus conocidos, ¿quién de ellos A, le estimula más? B, le previene más. C, le desanima más. ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, ¿lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones? ¿Qué es lo que más desea por encima de todo lo demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a ese? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia? En tal caso, ¿por qué? ¿Suele terminar todo aquello que empieza? ¿Se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales, grados académicos o riqueza de otras personas? ¿Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted? ¿Valora a las personas por su estatus social o financiero? ¿Quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas estas preguntas? Al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar contestación a todas las preguntas de la lista. Si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de las personas. Estudie las preguntas con sumo cuidado. Vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez a estas preguntas. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quienes le conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La Listo, Felipe. experiencia le resultará asombrosa. Listo, gracias. Naye, ¿puedes continuar, por favor? Sí. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa, sus pensamientos. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del hombre. Esta prerrogativa divina es el único medio del que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Si tiene que ser descuidado en lo que se refiere a sus posesiones, deje que sea en relación con las cosas materiales. Su mente es su posesión espiritual. Protéjala y utilícela con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina,
Para ese propósito se le dio la fuerza de voluntad. Por desgracia, no existe protección legal contra aquellos que, ya sea a propósito o por ignorancia, envenenan las mentes de los demás mediante la sugestión negativa. Esta forma de destrucción debería ser punible y con duros castigos legales, porque puede destruir, como sucede a menudo, las oportunidades de la persona para adquirir cosas materiales que están protegidas por la ley. Hombres con mentes negativas trataron de convencer a Thomas Alva Edison de que no podría construir una máquina que registrara y que reprodujera la voz humana, porque dijeron, nunca antes nadie ha producido una máquina igual. Edison no les creyó. Sabía que la mente era capaz de producir cualquier cosa que la propia mente pudiera concebir y creer, y ese conocimiento fue lo que elevó al gran Edison por encima del rebaño común. Hombres con mentes negativas le dijeron a F.W. Woolworth que se arruinaría si trataba de dirigir una tienda sobre la base de ventas de artículos a 5 y 10 centavos. Woolworth se negó a creerles. Sabía que podía hacer cualquier cosa, dentro de lo razonable, si apoyaba sus planes con la fe. Ejerció su derecho a descartar de su mente las sugerencias negativas de los demás y acumuló una fortuna de más de $100 millones. Personas incrédulas se burlaron de Henry Ford cuando probó su primer automóvil, toscamente fabricado en las calles de Detroit. Algunos afirmaron que el artefacto jamás sería práctico. Otros dijeron que nadie pagaría un céntimo por aquel cacharro. Ford replicó, llenaré la tierra con vehículos que dependerán del motor, y lo hizo. En beneficio de aquellos que buscan grandes riquezas, recordemos que, prácticamente, la única diferencia existente entre Henry Ford y una gran mayoría de trabajadores es la siguiente. Ford tenía una mente y la controlaba. Los demás tienen mentes que ni siquiera intentan controlar. El control mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito. O usted controla su mente o ésta le controla a usted. No hay compromisos ni términos medios. El método más práctico de todos para controlar la propia mente es el hábito de mantenerla ocupada, con un propósito definido, apoyado por un plan concreto. Estudie todo aquello que se sepa sobre cualquier hombre que haya alcanzado un éxito notable y observará que ese hombre tiene control sobre su propia mente, que ejercita ese control y que lo dirige hacia la obtención de objetivos definidos. Sin la experiencia de ese control, el éxito no es posible. 55 coartadas famosas del viejo sí. Las personas que no alcanzan el éxito tienen un rasgo característico común. Conocen todas las razones que explican el fracaso y disponen de lo que consideran que son toda clase de justificaciones o coartadas para explicar su propia falta de logros. Algunas de esas coartadas son inteligentes y unas pocas de ellas se hallan incluso confirmadas por los hechos, pero no se pueden utilizar excusas para no tener dinero. El mundo que nos rodea solo quiere saber una cosa. ¿Ha alcanzado usted el éxito? Un analista de carácter compiló una lista de excusas que suelen utilizarse con mayor frecuencia. A medida que lea la lista, examínese a sí mismo con cuidado y determine cuántas de esas excusas ha hecho suyas, si es que hay alguna. Recuerde también que la filosofía presentada en este libro hace que cada una de estas excusas haya quedado obsoleta. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente empuje, si tuviera dinero, si tuviera una educación, si pudiera conseguir un trabajo, si gozara de buena salud, si dispusiera de tiempo, si los tiempos fueran mejores, si otras personas me comprendieran, si las condiciones que me rodean fueran diferentes,
Si pudiera volver a vivir mi vida, si no tuviera miedo de lo que ellos dicen, si me hubieran dado una oportunidad, si ahora tuviera una oportunidad, si otras personas no lo hubieran conseguido por mí, si no sucediera nada que me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quisiera, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a la gente adecuada, si tuviera el talento que algunas personas tienen, si me atreviera a imponerme, si solo hubiera aprovechado las oportunidades del pasado, si la gente no me pusiera nervioso, si no tuviera que mantener la casa y cuidar de los hijos, si pudiera ahorrar algún dinero, si el jefe me apreciara, si contara con alguien que me ayudara, si mi familia me comprendiera, si viviera en una gran ciudad, si solo pudiera empezar, si fuera libre, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no fuera tan gordo, si mi talento fuera conocido, si pudiera abrirme paso, si pudiera librarme de las deudas, si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si nadie se me opusiera, si no tuviera tantas preocupaciones, si pudiera casarme con la persona adecuada, si la gente no fuera tan insensible, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si no tuviera la suerte en contra, si hubiera nacido bajo otro signo, si no fuera cierto lo que tiene que ser, será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en un barrio diferente, si no tuviera un pasado, si tuviera una empresa propia, si los demás me escucharan. Sí, y este es el mayor de todos ellos. Si yo tuviera el valor de verme tal y como soy en realidad, descubriría qué es lo que pasa conmigo y lo corregiría. Entonces, tendría la oportunidad de aprovechar mis propios errores y aprender algo de la experiencia de los demás, pues sé que me ocurre algo, que no está del todo bien porque estaría donde debería estar si me hubiese pasado más tiempo analizando mis debilidades y menos buscando excusas que las justificaran. Encontrar excusas con las que explicar el fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan viejo como el ser humano y fatal para el éxito. ¿Por qué la gente se aferra a sus mezquinas excusas? La respuesta es evidente. Defienden sus excusas porque ellos mismos las crean. Toda excusa es hija de la propia imaginación y está en la naturaleza del hombre defender lo que es producto del propio cerebro. Encontrar excusas es un hábito profundamente arraigado. Los hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando ofrecen una justificación para algo que hemos hecho. Platón pensaba en esta verdad cuando afirmó: la primera y mejor victoria es conquistar el yo. Ser conquistado por el yo es, de todas las cosas, la más vergonzosa y vil. Otro filósofo pensaba en lo mismo cuando dijo: me llevé una gran sorpresa al descubrir que la mayor parte de la fealdad que veía en los demás no era más que un reflejo de mi propia naturaleza. Elbert Hubbard dijo: siempre ha sido un misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo se utilizara de un modo diferente, bastaría para curar la debilidad y entonces no necesitaríamos de ninguna excusa. Antes de terminar, quisiera recordarle que la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si usted duda antes de mover o descuida hacer el movimiento con prontitud, el tiempo lo vencerá. Usted juzga contra un contrincante que no tolera la indecisión. Es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica,
para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo le ha pedido. Pero esa excusa ha quedado obsoleta, porque ahora usted está en posesión de la llave maestra, que abre la puerta de las cuantiosas riquezas de la vida. La llave maestra es intangible, pero muy poderosa. Otorga el privilegio de crear, en la propia mente, un ardiente deseo de alcanzar una forma definida de riqueza. No hay ningún castigo por utilizarla, pero se ha de pagar un precio por no hacerlo. Ese precio es el fracaso. Si se la utiliza, en cambio, le espera una recompensa de enormes proporciones. Se trata de la satisfacción que nos produce conquistar el yo y obligar a la vida a entregarnos aquello que se le pide. La recompensa es digna de su esfuerzo. ¿Está dispuesto a empezar y convencerse? Si somos parientes, dijo el inmortal Emerson, nos conoceremos. Para terminar, permítaseme adoptar su pensamiento y decir, si somos parientes, nos hemos conocido a través de estas páginas. Fin. Finish. Gracias, Maggie. Gracias, Felipe. Pues bueno, concluimos con esta lectura, que hay mucho por analizar, por irnos paso a paso acerca de lo que nos comparte el autor. Comienza con que nosotros somos los que tenemos, o más bien que de lo único que tenemos el poder y el control es justamente de nuestros pensamientos. Es una decisión, bien dice, es nuestra decisión qué pensamiento queremos tener. Y como lo hemos venido mencionando, es bien importante que seamos conscientes de ellos, ya que todo esto trae o conlleva a una emoción. Y las emociones, pues vibraciones. Y entonces de ahí depende en la manera en que nos comportamos y el estado de ánimo que tenemos, de acuerdo a la cabida que le demos a nuestros pensamientos. Vale, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué te pareció esta segunda parte de los enemigos? A mí la verdad me quedé impresionada por todo el autoanálisis o las preguntas que nos pone aquí el autor para que hagamos nuestro propio análisis y veamos en cuál tal vez estamos cayendo y a veces de manera inconsciente. Entonces, sí, estaría muy bien que nos demos ese día, como bien lo dice. Nos vamos a tardar mínimo un día, yo creo que más, para poderlas contestar, pero que seamos realistas, que seamos sinceras con nosotras mismas, ¿no? Porque finalmente, pues se trata de nuestro camino, se trata de nuestro crecimiento, de aquello que pretendemos, o en quien pretendemos convertirnos, o en este caso obtener éxito en cualquiera de las áreas. Entonces, ahora sí que es esa sinceridad con nosotras mismas. Y bueno, nos vamos a ir por ahí desglosando, porque aquí nos decía Felipe en una sesión anterior, él había subrayado, y la verdad es que también en este último capítulo, por aquí tiene muchas cosas importantes en las cuales subrayó, y si me lo permiten, las vamos compartiendo también, al igual que escuchando su opinión. Adelante, Vale. Gracias, Susi. Sí, bueno, coincido que creo que este fue uno de los capítulos más reflexivos. Comenzando por la parte de las justificaciones que nosotros mismos llegamos a crear y que en efecto muchas veces las defendemos tanto y nos sentimos atacados cuando alguien nos cuestiona, porque nosotros mismos nos las inventamos, las creamos para tal vez no sentirnos tan mal por no haberlas cumplido, ¿no? Creo que también
Y esto sí lo he tenido como muy presente en toda mi vida, que creo que nadie decidió dónde nacer, con qué familia o con qué situación económica o en qué estatus y el resto. Y creo que sí soy muy fiel que en la parte de cuando se nos presenta una situación, eh, todos podemos estar tristes, todos podemos estar enojados, todos podemos pasar por algún acontecimiento tal vez relevante que pueda hacernos débil de mente, pero creo que donde se torna la diferencia es justamente en las decisiones que tomamos, ¿no? Porque no considero que las malas acciones o a lo mejor es que yo lo hice porque esto me pasó, ¿no? Es que yo reaccioné así porque esta persona, y es que justamente, ¿no? Cuando estaba Naye leyendo la lista, yo muchas veces, muchas cosas las he visto reflejadas en mi propia voz y otras veces en otras personas que lo único que me hace pensar es, o sea, tienes derecho a sentirte triste, pero no puedes justificar que la vida te ha tratado mal para portarte mal o para dañar a otras personas o seguir inventando más cosas para poder decir, ¿no? Y también las personas buenas, ¿no? O sea, bueno, no buenas, sino las que se encuentran tal vez en una situación mucho más favorecedora de vida, este, incluso ellos tienen sus propios problemas y el resto, y aún así creo que esta parte de que nosotros tal cual tomamos la decisión de la vida. De hecho, ahorita que estábamos también, mientras Felipe estaba leyendo el cuestionario, no solo era la pregunta, ¿no? Sino también venía el por qué, ¿no? O sea, ya contestaste si sí o si no, pero ¿por qué? Y yo en algunas contestaba, ¿y por qué? O sea, a lo mejor no he hecho esto, pero ¿por qué? O sea, porque no tenía dinero, ¿no? Porque no tuve este privilegio o no he hecho esto, y después me pongo en la perspectiva que nos une con el capítulo anterior de que en realidad lo que menos o lo que menos tenemos en la vida es tiempo y que deberíamos estarlo aprovechando al máximo, ¿no? Y entonces, independientemente creo que de que si tenemos más dinero, si tenemos, vivimos en un mejor lugar o si tenemos todos estos y si hubiera, creo que lo que sí podemos hacer es acciones con nuestro tiempo y justamente también en las actividades, yo podría decir a lo mejor en este momento que si no estuviera con ustedes, y era parte de las preguntas, ¿no? Si hoy nutriste, en tu día le destinaste parte de tu tiempo a enriquecer tu mente o hacer algo por ti, por tu cuerpo, que ni siquiera implica que pagues algo, o sea, tal cual ahorita estamos haciendo un momento reflexivo que nos ayuda como personas. Y si no estuviera y posiblemente estuviera en el Facebook o estuviera en el TikTok o estuviera comiendo o estuviera haciendo otras cosas que a lo mejor no estarían nutriendo mi vida, ¿no? Entonces, muchas veces le atribuyo que las cosas que yo no he hecho o que ahorita me puse a cuestionar han sido por las justificaciones que yo misma me he inventado. No lo puedo hacer y eso me lleva a otro capítulo anterior donde digo, ¿por qué no puedo? ¿No? Sí, sí puedo. O sea, podemos hacer un montón de cosas. Entonces ahorita me cayó como una bomba de información. Y respecto a todo eso, también con lo que mencionábamos, igual la sesión pasada del miedo a morir, es justamente eso, la inexistencia de ya no poderlo hacer. En el caso que nos explicaba también el libro sobre este señor que estaba feliz porque ya no iba a sufrir por comida y ya no iba a sufrir porque no tenía para vestirse y el resto. Cuando yo he tenido cercanía con personas que se han querido morir o el resto, yo digo, ¿cómo es posible que no vean que pueden probar todavía una comida deliciosa? ¿O cómo es posible que no puedan sentir el calor del solecito cuando despiertas o el abrazo de alguien o sea, ¿cómo es posible que tú prefieras perderte de eso para irte al sueño infinito, como decía el libro, cuando, cuando estamos? Y también lo hablo como en personas, de que, por ejemplo, con Ayeli, ¿no? Que ella está en otro lado, yo siempre ponía en justificaciones que estamos lejos, ¿no? O es que ella está en sus ondas, ¿no? O sea, ¿y por qué no son cercanas? Ah, porque ella, ¿no? Y es que si estuviéramos juntas desde chica, y es que si mi mamá o su
papá o siempre, ¿no? Y ahora yo digo, Dios, o sea, estamos aquí unidas de forma virtual y simplemente eran excusas que tanto ella se ponía como yo para no hacer algo, ¿no? Porque en realidad ahorita también el mundo como avanza, podemos hacer más cosas con menos recursos o acercarnos a personas, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, o sea, si han hablado recientemente con una persona a la que quieren y que no está cerca de ustedes, si ya les hablaron o si saben cómo se encuentran o si ya se comieron la comida que se les ha estado antojando por tiempo o si ya hicieron la actividad que han estado trayendo a la mente por mucho tiempo. Y aquí la pregunta sería, ¿y si no lo has hecho, por qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te impide y qué está a tu alcance para poderlo hacer? Entonces, me gustó mucho, de hecho no esperaba que el libro se tornara de esta forma y que todo se fuera uniendo como un rompecabezas cada vez que leíamos un capítulo. Y pues no sé, es todo lo que creo que ahorita traigo en la mente que puedo externar. Gracias, Vale. Has dicho tantas cosas muy, muy importantes en el cual nos pudiéramos detener. Y la verdad es que sí, cosas muy reflexivas y así como tú lo acabas de mencionar, y el libro también, ¿qué nos detiene? Me encantó eso, cómo lo dijiste, ¿qué nos detiene? ¿Qué excusa nos ponemos todos los días para no disfrutar, principalmente, ¿no? De esos pequeños detalles que nos da o nos regala la vida o el universo o en quien como cada quien lo llame, ¿no? Nos perdemos por la rutina del día, por el trajineo de las actividades y demás. Sin embargo, creo que también se pierde el sentido o la dirección cuando no se tiene claro el propósito. Nos habla también de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, por qué es tan importante tenerlo muy definido, porque entonces, pues, estamos desviándonos y no aplicando todos estos 15 principios que se fueron ligando muy, muy padre en cada sesión, así como tú lo acabas de decir, ¿vale? Naye, ¿qué piensas de todo esto? Pues me gustó mucho este capítulo porque te hace reflexionar, ¿no? De cuántas veces tienes la espinita de hacer algo, pero no te atreves o igual pones excusas, ¿no? Y nos vuelve a repetir que nuestra mente es lo más valioso que tenemos, ¿no? Pero hay que tener cuidado cómo, cómo la vamos manejando, si con pensamientos positivos o con pensamientos negativos. Y pues nos dice que nos habla de la decisión, ¿no? O sea, solo basta con que tú digas, lo voy a hacer para lograrlo. Y nos dice también que pues todos tenemos la fuerza de voluntad, pero pues no la sacamos. También nos dice que debemos tener cuidado con las influencias negativas, pero muchas veces la que está dentro de nosotros es la que nos genera más daño. Por ejemplo, en lo personal, no sé si han escuchado el síndrome del impostor. Yo siento que tengo eso porque me cuesta reconocer mis logros, mis victorias. Y siempre digo, por ejemplo, yo soy dentista, ¿no? Si hago una extracción, primero estoy emocionada, pero luego mi mente empieza así como que, ay, tuviste suerte, estuvo fácil. No sé, me cuesta mucho reconocer mis logros, pero pues voy a tratar de dominar mi mente positivamente. Nada más permíteme ahí
hacerte un paréntesis, Nayeli, que justamente en eso. El síndrome del impostor. Logras algo y luego te empiezas como ya lo acabas de explicar. Yo te invitaría a que fueras un poco más allá y cuestionaras el por qué te saboteas. ¿Por qué minimizas esas pequeñas victorias o grandes victorias? ¿Por qué no te la crees? Hazte esas preguntas. Vas a encontrar, si te haces esas preguntas con toda sinceridad, como dice aquí en el libro, y te llegan las respuestas, esas respuestas te van a llevar a encontrar la raíz de muchas cosas. Entre ellas, vas a encontrar la respuesta que estás buscando del por qué, lo que ya habíamos platicado. Hoy estamos en Facebook y hay niños presentes, pero tú sabes a lo que me refiero. Vas a encontrar esa respuesta. Justamente de ahí viene el origen del sabotaje que te haces. Continúa. Nomás quería hacer ese paréntesis. Que no se me fuera la idea. No, pues ya, era todo. Era todo y ahorita nos vamos a soltar. Y qué padre, la verdad es que me da mucho gusto, así como también lo acaba de mencionar, ¿vale? Que este haya sido el medio en el cual ustedes dos se les haya permitido y que hayan dejado a un lado esas excusas. Porque es cierto, o sea, no solo excusas se habla de alcanzar el éxito, por ejemplo, en la vida profesional, sino también las excusas para las relaciones familiares, y en este caso, pues es el suyo. La verdad es que me da mucho gusto y las felicito. Y lo importante de aquí es que nos demos cuenta, ¿no? Que dentro de nuestro análisis nos demos cuenta en qué áreas estamos a lo mejor un poquito débiles, en cuáles tenemos que trabajar más, porque sin duda también hay muchas que tenemos a nuestro favor, pero también unas que tenemos que trabajar un poquito más. Entonces, no sé, Felipe, si tú quieres hacer tu aportación y luego nos vamos sobre los puntos que están por aquí subrayados en este libro. No, pues con los que están subrayados tenemos. Bueno, ¿qué les parece? Entonces nada más voy a hacer una de la lectura. Lo que en la versión que ustedes tienen, dice ya hasta el final la reflexión de Emerson. Él habla de que si somos todos parientes, en la versión que ustedes están manejando. En la primera edición del libro, y sobre todo en el otro libro de los manuscritos perdidos, lo menciona de diferente manera. Dice, que es la que yo tengo ahorita, dice, si todos estamos relacionados, no habla de parientes, si todos estamos relacionados, debemos conocernos. Para terminar, permítaseme decir, si todos estamos relacionados, nos hemos conocido a través de estas páginas. Si todos estamos relacionados, efectivamente, todos estamos relacionados. Eso de si todos somos parientes es algo, es una palabra o es un concepto inventado por el hombre. Realmente estamos relacionados entre nosotros. Pues, estamos relacionados y de alguna manera la frecuencia de la sintonía es similar porque ya andamos en la búsqueda de qué. Todavía a lo mejor no lo sabemos, pero estamos en la búsqueda. Entonces, por eso debemos de conocernos. Y ese fue el medio por el cual nos conocimos. Es el hilo conductor
digámoslo de esa manera. Ese es un punto. El otro punto, cuando a mí me tocó la lectura, les decía yo que hubo una parte que repetí de las preguntas que les dije voy a repetir, que es la que habla déjenme ver si la encuentro rápidamente, es la del, aquí está. ¿Tiene un gran propósito definido? ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? Cuando encuentras ese propósito de vida, de tu vida, ¿vale? De tu vida, Nayeli, de tu vida, Susi. Cuando encuentras ese propósito y obviamente ya lo tienes identificado y haces un plan para alcanzarlo y todos los días desde que abres tus lindos ojitos, las acciones que realizas, como dijo Valentina, todas esas pequeñas acciones que realizas van a tener como consecuencia esas pequeñas victorias, Nayeli, que te van a ir acercando hacia ese propósito de vida. Y cuando ya estás encaminado en ese propósito de vida, yo no les digo que sea en automático, sin embargo, sí es menos complicado que estos 6 temores te controlen, porque empiezas a tener tú el control sobre ellos, porque ciertamente que lo único que tenemos control, de lo único, es del pensamiento. Entonces, pues si quieres mejor vamos con las cosas que dices que subrayé y me voy a meter en el cabeza de 11. Y bueno, Es también que, antes sí. de que lo comentes, creo que fue igual, más que eso también depende mucho del círculo en el que nos rodeemos, porque justo lo que mencionaban ustedes, ¿no? De que cuántas veces no hemos estado rodeados de personas negativas sin saber que son negativos, ¿no? O sea, que tú tienes pensado hacer algo y ya te pusieron 1000 peros y tú absorbes esos peros y ya dices, bueno, no es lograble. Entonces, creo que sí importa mucho también que nuestros ejemplos a seguir sean personas que realmente inspiren, o por lo menos cuando sales de esa burbuja donde descubres que hay personas que sí logran lo que se proponen o que sí logran o que se puede hacer mucho con menos recursos o incluso sin los recursos que tú tienes, es cuando dices, es que si él pudo, o sea, no, tú puedes. Y aún así cuando muchas veces, ¿no? Decimos, yo he visto, ¿no? Bueno, luego en mi trabajo llevan personas que a lo mejor les falta un brazo o una pierna y siempre decimos, ay, no, es que yo no puedo hacerlo y esas personas que todavía su vida se complica más físicamente pueden lograrlo. Entonces creo que sí es importante que también en ese proceso o transición que estemos por lograr ese propósito que tú mencionas, sí es rodearnos de las personas correctas y tener como de inspiración a otras que puedan compartir valores y principios que nosotros tenemos para lograrlo, ¿no? Bueno, porque no se vale que tú digas, ay, el Chapo me inspira, o sea, ha logrado un buen de cosas, pero no coincidimos, ¿no? Como hace rato bueno, una vez lo mencioné, ¿no? Un psicópata también, ¿no? Pero personas que sí logran las cosas buenas por medios lícitos, A ese tipo de personas hay que a eso me seguir, hay que refería. imitar, ¿no? Sí, es cierto, totalmente. Y aunque suene muy trillado, ¿no? Es el hecho de que se dice mucho, somos el resultado de las 5 personas con las que nos relacionamos todos los días. Pues obviamente que sí. Y llámese familiares, llámese con quien estemos, de qué manera está pensando y cómo está influyendo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Entonces, sí, claro que sí cobra mucha importancia. Y bueno, comienzo con lo subrayado. Alguna ya, por ahí ya la mencionaste, Felipe, el tener sobre todo un propósito muy claro, qué es lo que se quiere, ya que esto pues obviamente nos va a empujar a hacer las cosas, lo que tengamos que hacer para conseguirlas.
Eso es lo que nos va a mover y nos va a inspirar a hacerlo, ¿no? Y teniendo ahora sí que los recursos que tengamos, ¿no? No esperar hasta que tengamos dinero o hasta que tengamos cierta edad o hasta que todas las cosas estén perfectas o que nuestros chakras estén alineados, en fin, sino comencemos con lo que tenemos. Y dice aquí también, la primera y mejor victoria es conquistar el yo. Esto también me llamó mucho la atención y por aquí lo tienes en color verde. Ser conquistado por el yo es de todas las cosas la más vergonzosa y vil. ¿Qué les parece? Pues esa creo yo que llaman, se sobreentiende, ¿no? El conquistar el yo es justamente el tener el control de nuestros pensamientos y el control de ese ego que te va a estar diciendo aquí la vocecita interna que no puedes, que no eres capaz, que no lo mereces, que no lo intentes, que mejor que nos quedamos donde estamos cómodos así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conquista del yo es eso, con el control de tus pensamientos, qué tipo de pensamientos me permito tener y qué tipo de pensamientos externos les doy poder para que entren en mí. Y el control de todo eso, de esa vocecita, de ese Pepe Grillo. Naye, vale. ¿Se quedaron mudas o ahí están? Que se llaman ahí subrayadas. Pero no hay subrayadas. No. Sí, y todo ya va relacionado en lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, dice, el hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca de dónde y hacia dónde, de dónde procedo y hacia dónde voy. Entonces, bueno, pues viene a colación de todo esto que estamos platicando. Y también, pues que tenemos el total control de todo lo que acabamos de mencionar, sí de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Mira, esas tres preguntas son las básicas y eso yo lo he remarcado en otros capítulos. El día que realmente hagas el ejercicio de ahorita de las preguntas estas que nos plantea el autor, pero a conciencia, ¿cómo explicártelo? O sea, sí sentarte, hacer un análisis y contestar esas preguntas. Perfecto. Sin embargo, las preguntas más importantes que te tienes que hacer, y esas preguntas vienen en el capítulo del temor a la muerte, es eso. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a qué vine? Esas son las básicas. ¿Quién soy? No soy Nayeli. Eso no me lo pusieron. Decía hace rato, vale, no escogemos a dónde llegar, la casa en la que vamos a estar y demás. No la escogemos per se, pero sí es lo que nos toca, porque de algo tenemos que aprender. Escoges a la mamá. Y la mamá tiene que estar en el entorno por el cual tú tienes que venir a aprender lecciones que te hace falta aprender. Pero ese es otro tema. Entonces,
con esas preguntas, con esas 3 preguntas, ahí es donde empieza a brotar justamente, sobre todo en la tercera, ¿qué es lo que hago aquí? Es donde brota ese propósito de vida. Hay, con el debido respeto, hay mamás que se confunden y piensan que toda su vida y su propósito es sus hijos. Y se dedican en cuerpo y alma a ellos. Yo no digo que esté mal. Sin embargo, son prestados y tienes una tarea por hacer con ellos, con ellas, con los niños o con las niñas. Tienes una tarea para entregarlos a la vida. Y este tema de estas 3 preguntas que vienen relacionadas en el temor a la vejez, digo a la vejez, no a la muerte, que de hecho en la ocasión pasada Vale se quedó con ese porque nos platicaba del temor a la muerte que ella le tenía y que también Susi creo que lo comentó. Decía el buen Sócrates, un día estábamos pisteando ahí, estaba platicándome, y decía él, dice, cuando somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no somos. Quítenle el plural. Cuando soy, la muerte no está presente. Cuando la muerte está presente, entonces no soy. ¿Qué les quiero decir con esto? La muerte solo es un proceso, es un paso. No sé si ustedes han escuchado que antes había un dicho que decía, para morir nacimos. Eso es cierto. La muerte forma parte de la vida. Cuando la ves desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, pues entonces es solo un paso. Dice el libro, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso lo dicen que Einstein fue el que dijo eso. Es cierto, somos energía. Entonces, si la energía no se crea ni se transforma, digo, si no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues quiere decir que sí, este envase tiene fecha de caducidad. Cuando esto se venza su plazo, es el que va a dejar el plano terrenal de existir, pero tú no. Es solamente un paso. Cuando lo entiendes de esa manera, entonces te desapegas del concepto fatídico de que es que se me está acabando el tiempo, es de que me faltan cosas por hacer, es de que ¿qué va a pasar si voy a dejar a todos mis seres queridos y ya no los voy a ver? Papito, no te voy a ver. Cuando te contestas esas 3 preguntas, entonces igual a los parientes, a los familiares, los ves desde la justa dimensión que representa cada uno de ellos y también sueltas ese apego. Y finalmente transitas de una forma más ligera. Las preguntas, fíjense, antes de pasar a las preguntas, tan claro lo tenía Sócrates, esto del concepto de la muerte. Bueno, ese ya es castellanizado, ya era mortis, la palabra. También lo tenía entendido que cuando lo acusan y lo apresan porque de los conceptos es que porque andaba ahí divulgando cosas que no, y que andaba conspirando contra la religión, los dioses y no sé qué tanto. Le dieron 2 opciones, o se retractaba o se tenía que suicidar. Tan firme era en sus convicciones que decidió suicidarse. Y se suicidó con cicuta, un veneno de aquel tiempo.
rodeado de algunos de sus alumnos. Y estaba él tranquilo. ¿Y saben cuál fue lo último que nos platicó en esa noche cuando él tomó la cicuta? Nos estaba platicando justamente de la inmortalidad del alma. Entonces, esto es simplemente un paso, ciertamente con fecha de caducidad. Y de ahí la importancia de que aproveches todos los días, como bien lo dijiste hace rato, Valentina, de que por lo menos cada día intentes llevarte algo nuevo aquí. Sí depende de aquellas personas con las que te rodeas, desde luego que sí, pero también depende de dónde busques información, qué es lo que leas, qué es lo que escuches, a quién sigues, pero que sí procures meterle algo aquí. 1, 2, que todos los días agradezcas por lo menos algo, una cosa. Vuelvo a repetir en este punto, no es porque agradezcas algo que ya te llegó. Eso está fácil. Que agradezcas algo que todavía no lo tienes. O conceptos como simplemente el poder estar hoy aquí, reunidos a esta hora, con ustedes, escuchándolas y aprendiendo de ustedes. Entonces, aprendiendo algo nuevo, agradeciendo por lo menos una cosa, y que hayas tenido para con tus semejantes, con algo, con alguien de tus semejantes, que hayas tenido un detalle, ya sea una palabra, ya sea una frase, sea una sonrisa, sea un consejo, algo que le aportaste a esa persona para que, como dicen, le hagas el día. Creo que eso de alguna manera es ir aprovechando el tiempo. Yo le he dicho, y esto lo he escuchado decir varias veces, que yo no me creo expectativas de las personas. No me creo ninguna expectativa de las personas para que no me decepcionen. Aprovecho el momento. Disfruto de la compañía. Yo no tengo ninguna expectativa de nada. Para que precisamente el día de mañana no me decepcione. 1. Y 2. Ciertamente, con todas las que vienen aquí, de las que nos hizo favor Nayeli de leer, y si tengo esto, y si soy, y si, etcétera, etcétera, todas esas excusas y pretextos, desde hace varios años, muchos años atrás, yo les digo que todos esos pretextos que tú solamente te crees, que te inventas esas excusas y que solamente tú te las compras. Porque cuando a mí me ponen uno y otro pretexto, yo se los he dicho, esto también sí me he escuchado decirlo, a mí solamente que me traigas el acta de defunción, te voy a creer que no pudiste ser capaz de hacer algo. Y aún así, todavía voy a investigar a ver si esa acta de defunción no es falsa. ¿Por qué? Porque son pretextos. Cuando de veras tienes claro lo que quieres en esta vida, pero de veras lo quieres, alineado con ese propósito de vida, vas a hacer todos los días lo que se haya que hacer, aún cuando no tengas ganas de hacerlo. ¿Verdad? Listo. Totalmente cierto. Y fíjense, o sea, tan claro así debe ser ese propósito, que alrededor de todo eso, alrededor de ese gran propósito, que fue lo último que leímos, pero creo que es uno de los más importantes, porque cuando se tiene eso tan claro, entonces todo lo que aprendimos en los capítulos anteriores se pueden aplicar a un 100%.
porque todo viene de nosotros, de trabajar en nuestro interior, porque si estamos bien nosotros, entonces haciendo, obviamente, como dice Felipe, ya nos compartió, haciéndonos las preguntas correctas, conociéndonos, encontrando esas respuestas, entonces eso nos va a ir llevando a las personas correctas, a las situaciones correctas que necesitamos en este momento. ¿Para qué? Para alcanzar lo que para cada uno de nosotros sea el éxito. Entonces, pareciera que es un libro en el cual solo se habla de materialismo, de dinero. Sin embargo, va mucho más allá y nos pudimos dar cuenta el día de hoy, bueno, ya de sesiones anteriores, que no se trataba justamente de eso. Por ahí hubo una persona que sí me comentaba, es que van a hablar del dinero y pues a mí no me importa tanto eso, ¿no? O de obtener cosas materiales, a mí me importan otras cosas y yo, pues es que no necesariamente, o sea... Que me regale todo lo que tiene. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque ya nos dimos cuenta. Hay que ser para tener, ser, hacer y tener. Entonces, ya nos dimos cuenta que lo más importante somos nosotros. Hay que trabajar en ello. Somos nuestra prioridad. Y de ahí, pues todo llega y se alinea a nuestro favor. Cuando tenemos eso tan claro. Por ahí me escucho viciada, no sé por qué. Pues bien, chicos, ¿alguien tiene algún último comentario? Si no, pues cerramos el día de hoy con esta magnífica lectura, la verdad, con muchas reflexiones que nos llevamos, mucho por hacer. Este fin de semana me gustaría que así fuera, en lo personal lo voy a hacer para poder ahora sí que concluir con este libro. Adelante, ¿quieren hacer un último Un último comentario? ya nada más, porque ahorita Sí. vi que Vale estaba haciendo esto. Último, me acordé, digo, es otro tema, los mudras es otro tema, pero ahorita me acordé, en el libro de los secretos de la mente millonaria, también muy buen libro, y va muy relacionado con este tema. Hagan de cuenta que es casi, si no una copia, sí, va muy relacionado también, va llevando de la mano. Pero hay algo, un ejercicio que viene ahí y que es conveniente a lo mejor empezar a ponerlo en práctica. Y tiene que ver con lo que están platicando ahorita. Ese ejercicio dice, dedo índice, aquí, dice, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Y la otra mano, pues, en la altura del corazón. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Eso tiene que ver también mucho mi relación con las leyes universales. Como es adentro, es afuera. Hay que crear aquí un mundo interior ideal, maravilloso, de poder, porque entonces esto va a crear ese mundo exterior ideal, maravilloso, de poder, en el cual cada una de ustedes se sienta plena, pero sobre todo se sienta feliz, que es a lo que veniste. Ese sería mi comentario para cerrar. Excelente, Felipe. Pues ahí ya tenemos bastantes técnicas y herramientas que nos has compartido. Gracias por todas tus aportaciones muy, muy valiosas, como siempre, muy nutritivas y reflexivas sobre todo. Y como bien es tu dicho también, no me lo crean a mí, sino cada uno de nosotros lo podemos investigar. Y para quienes nos están mirando todavía ahí en redes sociales, pues también dejarles ahí la invitación, esperando que les haya hecho sentido y clic alguno de los comentarios y aportaciones que nosotros estuvimos aquí constantemente abonando de todo cariño, agradeciéndoles por estar ahí al pendiente. Pues bien, chicos, nos despedimos por esta sesión.
de este capítulo, de este gran libro. Estamos en contacto por ahí, chicas, en WhatsApp, para ponernos de acuerdo con el siguiente libro, ahí recibir sus sugerencias para el siguiente libro. Por ahí ya tenemos un autor ya muy, que ya pues fue propuesto por los demás compañeros, por ahí lo comentamos. Sin más que decir, no nos extendemos más. Un gusto haberlas visto y que hayan terminado con nosotros este magnífico libro. Que pasen muy bonita noche, bendiciones, y para todos en redes sociales también. Hasta luego. Bye bye. Un abrazo. Gracias.